Hola, buenas tardes. Depende del tiempo en el que estén viendo este video. Mi equipo está conformado por Alexis, Esmeralda, Jimena y yo, su servidora. En esta exposición vamos a hablar acerca de los sustantivos, verbos, adverbios y adjetivos, en donde hablaremos acerca de la similitud que tiene entre inglés y español. Hola, yo soy Alexis y les hablaré acerca de los adverbios y sus tipos en inglés y en español. Los adverbios son palabras que se utilizan para cambiar, modificar o agregar más información sobre un verbo en una oración. Un adverbio también puede modificar un adjetivo o incluso a otro adverbio, con el propósito de hacer que el significado de la oración sea más precisa. Las diferencias que hay entre el español y el inglés, los adverbios, no hay tanta diferencia. En sí es solamente la terminación, ya que en inglés los adverbios terminan con la partícula ly y en español terminan con mente. Algunos adverbios no cumplen con estas reglas. Por ejemplo, en inglés podría ser sometimes, always, very. En español podría ser, y en inglés podrían ser, por ejemplo, nunca y ayer. En inglés tenemos los adverbios de tiempo, que son los adverbios de tiempo en inglés describen cuando sucede la acción en una oración, por cuánto tiempo sucede e incluso pueden describir con cuánta frecuencia algo ha sucedido. Ejemplos: daily, weekly, tomorrow, etc. También tenemos los adverbios de frecuencia. El principal uso es describir con qué frecuencia ocurre la acción o cuántas dicha acción ha ocurrido. Ejemplos: never, hardly ever, sometimes, always. Por ejemplo, en una oración, I always go to the gym, I sometimes go jogging. También tenemos los adverbios de cantidad. Son ideales para describir la intensidad o cuantificar el grado con lo que ocurre algo. Ejemplos: almost, absolutely, barely, very. Por ejemplo, en los de cantidad podríamos tomar un ejemplo cuando estábamos hablando acerca del clima en inglés. Por ejemplo, sería the weather, it is extremely hot. Mi adverbio sería extremely. También existen los adverbios de modo, que son aquellos que se utilizan para hacer descripciones sobre la manera que se realiza una acción. Ejemplos: eagerly, well, loudly, patently. Estos describen o modifican más al verbo. Por ejemplo, en una oración podría ser I was waiting patiently in the line. Estaba esperando pacientemente en la fila. También tenemos los adverbios de lugar, que usualmente expresan dónde ocurre una situación. Estos adverbios pueden referirse a direcciones, distancias o a posiciones relativas entre objetos. Ejemplo: here, there, behind, around. Estos adverbios los podemos utilizar cuando nosotros queramos dar direcciones. Por ejemplo, I am behind the church. Ahora les hablaré acerca de los tipos de adverbios en español. En español tenemos los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad indican en qué grado se da la acción del verbo o la cualidad que expresa el adjetivo al que complementa. Los adverbios de cantidad más frecuentes en español son algo, bastante, demasiado, nada,
poco, más, menos, suficiente, mucho. Por ejemplo, un ejemplo en una oración sería, me gusta mucho el teatro. También tenemos los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar expresan una ubicación o una dirección. Los adverbios de lugar más frecuentes en español son aquí, abajo, allá, allí, al lado. Por ejemplo, las butacas más baratas están muy lejos del escenario. También tenemos los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo ofrecen una referencia temporal, de duración o de frecuencia. Los adverbios de tiempo más frecuentes en español son ahora, actualmente, a menudo, antes, ayer, después, hoy. Por ejemplo, podríamos decir, nunca he ido a la ópera. También tenemos adverbios de modo o manera. Los adverbios de modo o manera expresan la forma en la que se da la acción del verbo. Los más frecuentes son así, bien, deprisa, alto, bajo, despacio, rápido, difícilmente. Por ejemplo, los actores interpretaron la obra estupendamente. Existen los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación sirven para reforzar o suavizar una declaración. Los adverbios de afirmación más frecuentes en español son ciertamente, cierto, claro, efectivamente, exacto, obviamente, seguramente, sí, también, verdaderamente. En un ejemplo, en una oración podría ser ciertamente, el día del estreno se agotaron las entradas. También tenemos los adverbios de negación. Los adverbios de negación sirven para dar declaraciones y se usan en las oraciones negativas. Los adverbios de negación más frecuentes en español son jamás, negativamente, no, nunca, tampoco. Por ejemplo, yo tampoco he entendido el final. Tenemos adverbios de duda. Los adverbios de duda o posibilidad denotan inseguridad o incertidumbre con respecto a un curso de acción. Por ejemplo, a lo mejor viene al alcalde a ver la representación. Bueno, yo soy Esmeralda. Yo les voy a hablar acerca de los verbos y sus tipos en español y en inglés. Primero empezaré con los verbos en español. El verbo es la palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza un sujeto. Dentro de sus tipos tenemos los copulativos, también llamados atributivos, que estos funcionan como vínculo o cópula entre el sustantivo o sujeto y el predicado, sin expresar ninguna acción. Los verbos copulativos son tres: ser, estar y parecer. Por ejemplo, Mario es inteligente, el coche está averiado y el suelo parece de madera. Después tenemos a los verbos predicativos. Estos son aquellos que expresan un concepto que generalmente denota acción. Ejemplo, David trabaja en una gestoría. Después tenemos los verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos necesitan la presencia de un complemento directo, es decir, objeto directo, para que posea un significado completo. Por ejemplo, Juan tiene el pelo largo. Por su parte, los verbos intransitivos no van acompañados de un complemento directo, salvo en ocasiones muy puntuales. Por ejemplo, él sonrió. Después tenemos a los verbos reflexivos y recíprocos. Los reflexivos, la acción recae sobre el propio sujeto y este mismo sujeto ejecuta dicha acción. Por ejemplo, Daniel se lava las manos. Y los verbos recíprocos denotan un intercambio de la acción entre varias personas o cosas. Por ejemplo, nos miramos. Después tenemos los verbos regulares e irregulares. Son aquellos que se conjugan sin cambiar su raíz, utilizando las terminaciones pertinentes respecto al modo y a la conjugación que pertenezcan. Por ejemplo, amar, entender, permitir. Y los regulares son aquellos que tienen una raíz que puede cambiar en determinadas conjugaciones. Por ejemplo, caber se emplea el presente del subjuntivo, el eczema o raíz K,
cambia totalmente, puesto que se conjuga como quepa, decir algo. En este caso, la irregularidad se da en la vocal de la raíz. Después tenemos los verbos y sus tipos en inglés. Igual que... Pausa. Los verbos en inglés y en español hacen la misma acción, es decir, son palabras que describen una acción o hablan de algo que sucedió. Tenemos los verbos transitivos. Estos son aquellos que igual necesitan el complemento, el objeto directo para tener un significado completo. Por ejemplo, please bring coffee. Después tenemos los intransitive verbs, que estos, pues igual que en el español, no necesitan un objeto directo. Por ejemplo, please bring. Después tenemos los linking verbs. Estos verbos conectan al sujeto con el resto de la oración y estos verbos nos hablan acerca de información acerca del sujeto. Por ejemplo, they are a problem. Después tenemos los static verbs. Los static verbs indican un estado en lugar de una acción. Estos verbos están relacionados con las emociones, los sentimientos, el pensamiento, la percepción, los precios y la posesión. Por ejemplo, dislike, believe, hear, cause, hate, etc. Después tenemos a los verbos de acción. Los verbos de acción, pues como bien lo dice, expresan la acción que está ejerciendo el sujeto o que hizo el sujeto. Por ejemplo, ask, dance, open, etc. Después tenemos a los auxiliary verbs. Estos verbos se utilizan para formar ciertos verbos compuestos. Por ejemplo, do, have, will, etc. Después tenemos a los modal verbs. Estos indican la posibilidad o permiso para realizar una acción. Ejemplo, can, must, should, etc. Después tenemos a los phrasal verbs. Estos son verbos compuestos que se combinan con una preposición y tienen un cambio en su significado. Por ejemplo, look out, make out, pass by, etc. Como podemos ver en el inglés, los verbos están mejor clasificados, cada uno tiene su tipo, y en el español, pues varios se clasifican en un mismo tipo. Yo les voy a hablar de los adjetivos, tanto en inglés como en español. El adjetivo determina al sustantivo especificando o resaltando sus características. Los adjetivos no tienen género ni número. En cambio, en el español, estos sí tienen género y número, ya sea plural o singular. En el inglés siempre los adjetivos van antes del sustantivo y en inglés es lo contrario. Primero va el sustantivo y después el adjetivo. Hola, yo soy Aira y les voy a hablar un poco de los nouns. Los nouns se usan para referirse a personas, animales, cosas y objetos, eventos, lugares o ideas. Para los nouns no tenemos específicamente géneros como en el español. Por ejemplo, podemos decir the teacher, the dog, the table, the party, y sin embargo en español tenemos que especificar. Por ejemplo, sería la profesora o el profesor, el perro, la mesa o la fiesta. Para hablar en plural, en inglés tenemos que agregar la letra S al final. Por ejemplo, cámara, cámaras. Sin embargo, esto es igual que en español. Cuando nosotros queremos decir cámaras, solamente agregamos la S y ya estamos hablando en plural. Igual, otro ejemplo sería casas. Houses, que sería casa, casas. Tenemos algunas excepciones. La primera excepción que tenemos es en las palabras que terminan en consonante, más la Y. La Y se cambia por I latina y agregamos ES. Ahí tenemos algunos ejemplos, como party, le agregamos ES, y city también le agregamos la ES. Y cambiamos la Y por I latina. La segunda es que las que terminan en vocal más la Y, añadimos la S únicamente.
Ahí tenemos al igual otros ejemplos. La tercera es que las que terminan en S, doble S, SH o CH, X, U, O, añadimos al igual ES. Tenemos aquí dos ejemplos que son pues un poco claros. Y la cuarta es que las palabras que terminan en F o FE, cambiamos la F por vez. Tenemos aquí algunos ejemplos, que son dos, y al final de cuentas, en las últimas, cambiamos la FE por vez. También tenemos los irregular plural nouns, en donde el singular y plural pues no cambia, es igual, por ejemplo, fish, pez o pescado, sheep, oveja, ovejas. Tenemos también cuando el plural varía de modo irregular, que en esto prácticamente tenemos que aprendernos las formas porque no existe como tal una regla. Por ejemplo, hombre en singular pues es man y plural es men. Mujer, woman, en plural es women. En eso prácticamente sí tenemos que aprendernos más como las formas en las que está, ya que pues en español lo único que agregamos igual es la S, bueno, incluyendo la E, por ejemplo, hombre, hombres, mujer, mujeres, niño, niños. Sin embargo, en español puede llegar a cambiar pues mucho. Bueno, aquí tenemos el cuento de Navidad, que es acerca de Rodolfo el Reno, está en español. Los sustantivos los pusimos de color rosa, los verbos de color azul, los adjetivos de color amarillo y los adverbios de color verde. Aquí tenemos la misma historia, pero en inglés. De igual manera, los nouns están de color rosa, los verbs de color azul, los adverbs de color verde y los adjectives de color amarillo. A continuación, tenemos una tabla donde explica. A continuación mostramos una tabla que tiene algunos ejemplos. También haremos un comentario acerca de su diferencia o ya sea de su función. Por ejemplo, tenemos los adverbios always y siempre. En el comentario tenemos que no hay una diferencia como tal más que su terminación. Los dos tienen la misma función en la oración y son adverbios de frecuencia. También tenemos there y allí. Estos adverbios son muy comunes, ya que ninguno respeta sus terminaciones. Para español es mente y en inglés es con la partícula ly. Bueno, en la tabla vemos que tenemos en inglés el verbo was, que en español es estaba, era. Como podemos ver, en español son dos verbos diferentes, o sea, uno es era y el otro es estaba, pero en inglés los dos se juntan en un solo verbo que es was. Después tenemos will be, que en español es sería o estaría. Igual, como podemos ver aquí en inglés estamos usando dos verbos auxiliares que serían el would y el be para que el verbo tenga significado completo. Sin embargo, en español cada verbo sería diferente. Tenemos curious y curiosa y ambas cumplen con la función de adjetivo. Después tenemos foggy, que en inglés su función es de adjetivo, y niebla es de sustantivo en el español. Tenemos un ejemplo de Rodolfo que está en inglés y en español se escribe igual. Esto prácticamente se hace en cualquier idioma porque estamos hablando de un nombre propio y eso no cambia. Encontramos también smile,
que en español es sonrisa, y cumple con la función de hablar acerca de algo, o más bien describir prácticamente, porque estos son nouns. Entonces, en los nouns se trata de hablar acerca de alguien o lugares o cosas, como ya lo describí anteriormente. Conclusion. In this work, we learned about the difference between the English and Spanish language in their words. We saw that English, the classifications are more systematic. In adverbs, we can see that the only thing that change are the endings. In English, they end with the prefix ly, and Spanish, they mostly end in mine. And adverbs in English and Spanish have the same function of modifying a verb, noun, or even another adverb. In verbs, we can see that in English there are more classifications. However, in Spanish, several enter in a single classification. The verbs in English are better ordered. Then we have that the adjectives in English almost always go before the noun, and in Spanish, the adjective has two forms. The explanatory that limits the meaning of the noun and the prefix. No sé. It supplements. Nouns in English. Unlike Spanish, do not have gender. Most nouns in English have s at the end to form the plural.